educación de calidad y el trabajo decente son pilares fundamentales para construir sociedades más inclusivas. Ambos elementos impulsan el desarrollo económico y social y también generan oportunidades y fortalecen la capacidad de las comunidades para enfrentar los desafíos del futuro. En este contexto, el conversatorio Vinculación entre educación de calidad, trabajo decente y sociedades inclusivas, resilientes y prósperas abrirá un espacio de diálogo para reflexionar sobre la importancia de articular esfuerzos entre diferentes sectores y promover acciones que contribuyan al bienestar colectivo. Este espacio es híbrido y estará desarrollado por Iván Castellanos, representante en Honduras de UNFA, que estará acompañándonos de manera virtual, y Marcos Carías, representante auxiliar UNFA de forma presencial. Adelante, el espacio es de ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias y buenas tardes. Un gusto estar en este importante evento. Yo les saludo el día de hoy desde Panamá. Una disculpa muy grande por no acompañarles de manera presencial y muchísimas gracias a Fundarse por la invitación a que les acompañemos. Yo quisiera empezar rápidamente diciendo que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, o el UNFPA, por, digamos, este poco atractivo o complicado a veces acrónimo que tenemos. Nosotros somos una agencia de las Naciones Unidas. Formamos parte de la Comisión Económica y Social de la ONU y somos encargados por mandato de los países acompañar a los estados, entre otras cosas, de generar, analizar y utilizar datos para la toma de decisiones. Y estas decisiones que incluyen entender lo que llamamos las dinámicas de las poblaciones, de las sociedades, y visibilizar las particularidades de cada uno de los subgrupos de población. Ahora, para este espacio, nos han solicitado que compartamos algunas reflexiones que haré Marcos de manera presencial y yo sobre el vínculo entre educación, empleo y las sociedades inclusivas. Sé que tienen la presentación en pantalla. Solicitaría si me pueden apoyar pasando a la siguiente diapositiva, por favor. Lo primero que diría, cuando nosotros pensamos en este vínculo entre educación, empleo, la inclusividad y la sostenibilidad de las sociedades, uno de los elementos clave es la inversión en las personas adolescentes y jóvenes, entendiendo que el grueso de la educación y del empleo productivo se centra en este grupo de población. Cuando pensamos actualmente en las adolescencias y las juventudes en el mundo, estamos hablando de la generación más grande de jóvenes en la historia de la humanidad. Son alrededor de 1.800 millones de jóvenes alrededor del mundo. Y este es un número que nunca jamás en la historia de la humanidad, por las tendencias demográficas, se va a repetir. Hablando así, lo mismo sucede en América Latina. Hablamos de 165 millones de personas jóvenes en América Latina y el Caribe, entendiendo que las adolescentes y jóvenes entonces representan una gran oportunidad para el desarrollo de sus comunidades y de sus países. La pregunta en realidad que nosotros nos hacemos, y así lo compartimos, es si ese futuro que enfrentan estas personas adolescentes y jóvenes es parte de sociedades prósperas o si en realidad corresponden a sociedades de menos oportunidades, de desesperanza. Cuando pensamos en las sociedades de jóvenes, hablamos actualmente de jóvenes que están más educados, que tienen mayor movilidad, que son más conocedores de la tecnología, que son más conscientes de sus derechos, que tienen más herramientas para exigirlos. Las sociedades de adolescentes y jóvenes de hoy albergan una mayor esperanza para los años por venir, pero también vemos que enfrentan ciertas dualidades. A veces, cuando los jóvenes son proactivos, hay estigmas que hablan de que pueden ser incluso rebeldes. Cuando no son activos, se dice muchas veces que son pasivos. Y no obstante, estas realidades, estas necesidades que son únicas, continúan a veces siendo ignoradas o que siguen siendo invisibilizadas desde las poblaciones particulares o desde las necesidades específicas de ellas y de ellos. Vamos a la siguiente, por favor. Y yo hablo entonces de la generación de jóvenes más grande en la historia, tanto a nivel mundial como regional para América Latina y el Caribe. Como pueden ver en la diapositiva, en realidad esta generación tiene componentes demográficos muy distintos entre los países de América Latina y el Caribe.
Existen sociedades como puede ser Uruguay, Uruguay, Cuba, que se encuentran en un proceso de envejecimiento mucho más acelerado. A su vez también existen países como puede ser Haití, Guatemala o la propia Honduras, que se encuentran todavía en un proceso de la transición demográfica mucho más intermedio. Eso significa que nos encontramos ante sociedades que todavía son predominantemente jóvenes. En el caso de Honduras, una edad media de 25 años. Y eso es un gran potencial si logramos invertir verdaderamente en términos de educación, en términos de empleo, en términos de salud, poniendo siempre a las personas adolescentes y jóvenes en esas discusiones para la identificación de necesidades y de la definición de las estrategias a seguir para compensar o para responder a esas propias necesidades. Si vamos a la siguiente, por favor. Porque hablamos entonces que en Honduras todavía nos encontramos ante esta ventana de oportunidad, que en la demografía le llamamos el bono demográfico o la ventana demográfica. La realidad es que el bono no es un regalo, no es algo dado por sí mismo, sino que hay que realizar inversiones estratégicas, inversiones inteligentes que nos permita aprovechar al máximo ese bono. El bono se cierra, esta ventana se cierra. Y más porque nos encontramos en América Latina, y Honduras no es la excepción, en un proceso de transición demográfica acelerada. Esto lo ha pasado países, por ejemplo, de Europa. Lo que tardó en Francia 200 años, en América Latina muchos países lo están viendo en tan solo 17 años. Y eso significa que estamos ante sociedades que estamos envejeciendo y sociedades que necesitan invertir actualmente de manera urgente en las adolescencias y las juventudes. Pensemos, por ejemplo, perfil epidemiológico, y no es lo mismo la necesidad de una población predominantemente de niños, de niñas, de adolescentes, en donde se necesitan médicos para esta población, que una población envejecida en donde se requiere un mayor número, un mayor volumen, por ejemplo, de geriatras. En caso de mantenerse la tendencia actual, grandes números de adolescentes y jóvenes carecerán de suficientes oportunidades para realizar una transición exitosa hacia la etapa adulta. Y eso no solamente tiene una implicación en términos individuales, sino también de las comunidades y de sus países. Quiero compartir solamente un gráfico, y si vamos a la siguiente, que para mí es muy interesante y muy significativo. Lo que hemos mencionado en términos de la generación más grande de jóvenes que está en un proceso de envejecimiento y de transición acelerada, tiene implicaciones hoy y a futuro en los países de América Latina, incluyendo Honduras. Ustedes ven en la diapositiva, para el 2052, el grupo de personas de 60 años y más en América Latina será el único que crece, mientras que adolescentes, jóvenes, será un grupo de población que en realidad va a empezar a decrecer en términos relativos, en términos del porcentaje que representa para la población total del país. E incluso 10 años después, para 2061, el número de personas mayores de 65 años va a ser mayor, va a exceder al número de personas menores de 20 años. Y no es solamente un dato, no es un tema demográfico, no es un tema estadístico. En realidad, lo más importante es entender las implicaciones que esto tiene. Porque el grupo de 65 y más potencialmente es una población no productiva. Cuando pensamos que el grupo de 15 a 64 años es potencialmente productiva. De hecho, en otros términos, estamos en un proceso en donde cada vez va a haber menos personas en edad potencialmente productiva en relación a personas que serán dependientes. Y eso tiene implicaciones productivas, financieras, de empleo. Nuevamente, entonces, y si vamos a la siguiente, por favor, la pregunta es, ¿cómo estas sociedades que están en un proceso de envejecimiento acelerado, pero que todavía tenemos una población predominantemente joven, nos podemos preparar para este escenario? ¿Cómo promovemos ante esta transición sociedades más inclusivas, más sostenibles, como nos invita el título de esta sesión? Si vamos a la siguiente, por favor, y por empezar a lanzar algunos elementos y algunas ideas. Algunas de esas limitantes que enfrentan las personas adolescentes y jóvenes en nuestra región, en América Latina y en Honduras. Porque a pesar de una trayectoria de desarrollo, por lo general ascendente,
y un compromiso con el progreso humano sostenido en años recientes, nuestra región América Latina sobresale como resultado de algunas brechas alarmantes que afectan a adolescentes y jóvenes. Hoy, por ejemplo, América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo, donde el homicidio, las muertes violentas, son una de las principales causas de muerte predominantemente entre hombres jóvenes, entre varones jóvenes. Nuestra región, en realidad, por ejemplo, solamente es superada por África en términos de la proporción de adolescentes que tienen hijos, a veces no deseados, a veces deseados. Y la pregunta es por qué una niña de 12, 14 años quiere tener un hijo. Y si no lo quería tener, entonces, ¿cuáles son las causas estructurales que están llevando a esto? Y además es la única región en donde los matrimonios infantiles y particularmente las uniones libres entre personas menores de 18 años no han disminuido en los últimos 30 años. Vamos a la siguiente, por favor. Y todo esto tiene que ver con elementos particulares, pero también estructurales. El abandono escolar, la deserción, la desigualdad de género, la violencia. El desarrollo de estas capacidades en adolescentes y jóvenes depende en gran medida de las inversiones adecuadas en momentos puntuales, en hitos importantes que deben alcanzarse en cada etapa de la vida, desde la niñez, durante la adolescencia y la juventud, y eventualmente en un momento posterior como adultos jóvenes y como personas adultas mayores. En los países más jóvenes, como es Honduras, esto ayuda a que este bono demográfico, a que esta ventana comience a aprovecharse, que comience a despegar. En aquellas sociedades con una edad más avanzada, ayudará a los adultos mayores a continuar siendo productivos y a compensar la proporción decreciente de personas en edad de trabajo. Estamos hablando de que si invertimos en que haya educación, va a haber mayor probabilidad de que esta persona adolescente o joven tenga un empleo. Si tiene un empleo, entonces tendrá mayor probabilidad de tener un ingreso. Si tiene un ingreso, entonces mayor probabilidad de ahorro. Y así subsecuentemente de manera contributiva y de manera productiva para su comunidad y su país. 3 puntos claves, entonces, en términos de las inversiones para adolescentes y jóvenes. Educación, y permítanme ponerle un apellido. Educación de calidad, porque nuestra región tiene que ver con cobertura, sí, pero también con el tipo de educación que le damos. Y que esa educación se convierta en el tránsito hacia un empleo digno, un empleo que venga con un contrato, con derechos laborales. Y por último, el tema de acceso a servicios de salud. Y esto, por supuesto, con la participación de las propias adolescentes y jóvenes en el centro de las discusiones. La siguiente, por favor. Marcos, tú eres el experto de Honduras, así que prefiero pasarte aquí la palabra a ti. Buenas tardes a todos y todas. Pasaremos ahora con la parte de la presentación que tiene que ver con el contexto nacional. Y sobre todo lo enfocaremos en la situación de las juventudes en Honduras, aparentemente. ¿A dónde tengo que apuntar? Allá. Ok. Lo primero que tenemos que mencionar es, reforzando la idea de que Honduras es todavía un país predominantemente joven, tenemos aquí lo que son las pirámides de población. Si nos fijamos en el 2015, vemos que la parte más ancha es donde están concentradas la población adolescente y joven del país. O sea, somos un país mayoritariamente joven. Y en ese sentido, nuestro énfasis debe estar centrado hacia la inversión en esa juventud. Esto lo muestra de una forma diferente, un poco diferente, pero esto nos indica lo que ya mencionaba Iván, relacionado con el tema de que en este momento tenemos un crecimiento de la población económicamente activa, sobre todo de los jóvenes económicamente activos, en el que está en anaranjado, ¿verdad? Pero que llegará un momento en que esa población empezará a decrecer y empezará a crecer la población adulta mayor, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esto, vemos que la oportunidad de hacerlo es ahora, porque la oportunidad incluso de generar riqueza para poder, financiar
a esta sociedad, cuando esta sociedad ya sea una sociedad envejecida, es ahora, no es mañana ni pasado mañana. Sin embargo, vemos que la población joven en Honduras enfrenta una serie muy importante de desafíos que en este momento la limitan para lograr su pleno desarrollo y para poder insertarse de forma más eficiente en los mercados laborales y para poder insertarse de forma más eficiente en la construcción de sociedades inclusivas, resilientes y prósperas. Uno de esos desafíos tiene que ver con la pobreza, ¿verdad? Tenemos que hay un 64.9% de los jóvenes y las jóvenes que son pobres en este momento, frente a un 35.1% que no son pobres. Entonces esto nos indica que hay una gran masa de población joven, así como también de población en general, viviendo en situación de pobreza. Y esto nos lleva a los 3 desafíos fundamentales que enfrenta esta población joven. Por un lado, relacionado con el mercado de trabajo, empleo, ¿verdad? Aquí abajo, relacionado con educación, con temas de baja cobertura y baja calidad, ¿verdad? Sobre todo a partir de la educación media. Relacionado con derechos y con empoderamiento juvenil, que tiene que ver con temas como embarazo adolescente, con temas como diversas afecciones de salud que forman parte de lo que podríamos llamar el concepto de salud integral del adolescente y el joven, ¿verdad? Y todo esto cruzado por una serie de patrones, podríamos decir patrones culturales que tienen que ver con género, con derechos y con rasgos culturales. Si vemos, por ejemplo, el tema de cobertura educativa, vemos que donde hay la fuerte caída del nivel educativo en el país es en la educación media. O sea, la mayoría de los niños y las niñas logran llegar, por decirlo así, hasta 9º grado, pero al momento de trascender hacia la educación media es cuando se da la fuerte caída en los niveles de cobertura. Y esto, además del hecho de la baja cobertura del sistema educativo, de que no hay suficientes institutos alrededor del país para atender a toda esta población, ¿verdad? También tiene que ver con otra serie de cosas que las mencionaremos a continuación, ¿verdad? Y esto nos lleva a la principal manifestación de lo que es la exclusión de jóvenes y adolescentes, ¿verdad? O sea, para que tengamos sociedades resilientes, sociedades prósperas, sociedades inclusivas, todos y todas, los jóvenes y los adolescentes, tendrían que estar ya sea estudiando o ya sea aquellos que tienen la posibilidad de insertarse en el mercado laboral, tendrían que estar trabajando. Sin embargo, según información del Instituto Nacional de Estadística, tenemos aproximadamente 900,000 jóvenes entre 12 y 30 años que no están estudiando ni están trabajando. Y sin embargo, muchas veces este tipo de variable, este tipo de estadística es de alguna forma estigmatizado, porque uno se pone a preguntar, bueno, ¿y estos qué es lo que están haciendo? No están haciendo nada, están de vagos, pero esa no es la verdad. La verdad es que la mayoría de estos jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando son mujeres. El 75% son mujeres. Y de ellas, la mayoría son mujeres que viven en el área rural. Y solo el 25% son hombres. Y ahí se distribuyen más o menos de forma equitativa entre el área rural y urbana. Entonces,
por qué tenemos esta situación, qué es lo que está pasando, y después de ver qué es lo que está pasando, vamos a ver qué podemos hacer para cambiar esto, ¿verdad? Bueno, en Honduras cada año más de 20,000, aproximadamente 20,000 adolescentes da a luz. Y esas 20,000 adolescentes, en su gran mayoría, si estaban estudiando, tienen que retirarse del sistema educativo. Obviamente, durante algún tiempo no van a poder tener acceso a un trabajo, ¿verdad? Y eventualmente en el futuro, cuando tengan acceso a algún trabajo, y por la necesidad obviamente de muchos casos, porque muchas de ellas son también madres solteras, de mantener a sus hijos, ¿verdad? No va a ser un empleo de calidad, dado que se tuvieron que retirar del sistema educativo y de que enfrentan una serie de barreras para acceder a empleo de calidad. Entonces, ese es uno de las barreras y de los condicionantes que nos están diciendo por qué tenemos esa gran cantidad de mujeres que no están estudiando ni están trabajando, porque son niñas cuidando niños, por decirlo así. Y bueno, incluso algunas de ellas que ya sobrepasan la edad de la adolescencia, pero que fueron madres adolescentes, siguen teniendo problemas para acceder tanto a educación como a empleo. Pero además, en Honduras existe elevados niveles de violencia contra mujeres en general, contra mujeres y niñas en general, pero digamos que la mayor parte de esos elevados niveles de violencia se da contra mujeres, adolescentes y jóvenes. Aproximadamente el 90% de los casos de delitos sexuales en el país son cometidos contra mujeres menores de 30 años. Entonces, son las principales víctimas de la violencia, las adolescentes y las jóvenes. Y una de las manifestaciones de la violencia es la unión temprana forzada. ¿Y qué pasa cuando tenemos una unión temprana forzada? Que por lo general, y sobre todo esto pasa mucho en áreas rurales, por eso ven también el tema de la ruralidad, de la no asistencia a clases o no llegar a un trabajo. Esto pasa mucho, que la persona, que el marido, y lo pongo un poco entre comillas acá, ¿verdad? No le permite a ella ni que trabaje ni que asista a una escuela, porque tiene que estar en el hogar dedicada a atenderla a él. Entonces, ahí tenemos otra restricción que limita las posibilidades de acceso tanto a la educación como al empleo. Y obviamente esto nos lleva también a otro tema que afecta aquí no solo a las mujeres, adolescentes y niñas, sino que también a los hombres, que es que tanto ellos no están preparados para lo que ofrece el mercado de trabajo, y en muchas ocasiones el mercado de trabajo no ofrece suficientes oportunidades o las oportunidades que ellos están buscando. Y eso nos lleva a indicadores como que, por ejemplo, la tasa de desempleo juvenil sea prácticamente el doble de la tasa de desempleo promedio, ¿verdad? Y eso implica, porque si estamos hablando de tasa de desempleo, estamos hablando de jóvenes que están buscando empleo de alguna manera, ¿verdad? Pero muchos, al no encontrarlo, se convierten en inactivos, se retiran del mercado laboral y se convierten en personas que no estudian ni trabajan, ¿verdad? Y esto afecta todavía más a las mujeres. Entonces, y aquí podemos ver que se están dando, por decirlo así, dos fenómenos. Un fenómeno es que lo que les está ofreciendo el mercado de trabajo no se adapta a las capacidades, conocimientos y habilidades que ellos tienen, ¿verdad? Por un lado.
o, por otro lado, que lo que les está ofreciendo el mercado de trabajo es insuficiente para sus expectativas. Y por lo tanto, ellos tienen que, de alguna manera, se sienten defraudados y ya no siguen buscando, o optan por migrar fuera del país, ¿verdad? Y esto es lo que decía: tasa de desempleo, falta de oportunidades, desconexión sistema educativo y mercado laboral, y los temas de la calidad del empleo, ¿verdad? Empleos, en muchos casos son empleos informales en los cuales no tienen beneficios sociales, no es empleo digno o decente, no tiene ninguna característica por ese estilo, sino que se trata de empleos en condiciones precarias, y muchas veces ellos no están, o ellas no están en disposición de aceptar ese tipo de empleo por más que tengan necesidades, ¿verdad? Y ciertamente eso también lleva en algún momento a que algunos, y aquí déjenme decirlo, esto es una minoría, más allá de cualquier estigma, algunos de estos jóvenes y de estas jóvenes sean captadas por las estructuras del crimen organizado y igualmente sigan fuera del mercado de empleo porque se empiezan a dedicar a actividades ilícitas. Pero esto, y lo digo otra vez y lo recalco, es una minoría, para que tengamos en cuenta que muchas veces se ha estigmatizado, pero este estigma en realidad no corresponde, la verdad, o sea, corresponde en algunos casos en particular. Entonces, finalmente, después de haber visto de alguna forma rápido, el repaso sobre la situación de los adolescentes en Honduras, podemos sacar algunas, adolescentes y jóvenes, podemos sacar algunas conclusiones vinculadas a posibles áreas de intervención, ¿verdad? Y una, digamos que la básica, la más importante, la que está detrás de todo lo demás, pero es un proceso de mediano y largo plazo, no es algo de hoy para mañana, tiene que ver con la educación de calidad, inclusiva, o sea, basada en derechos, con orientación al mercado laboral. Y cuando hablamos de todo esto, tiene que ser una educación que promueva la no discriminación, que promueva la no violencia, que promueva los derechos humanos, pero que también promueva y obviamente se enfoque en las capacidades técnicas y tecnológicas adecuadas al mundo actual, ¿verdad? Y es más, como decía el expositor que me precedió, adecuadas también a lo que se visualiza para el mundo del futuro, ¿verdad? O sea y además, y esto es muy importante, hay 3 principios fundamentales que se deben instaurar en los modelos educativos, y esto desde la primera infancia, que tienen que ver con una educación que fomente la creatividad, la innovación y la iniciativa. O sea, son principios fundamentales que se deben incorporar y se deben trabajar. Y la verdad es que es cierto, esta transformación del modelo educativo, porque una transformación en el mediano y largo plazo, que no va a pasar de la noche a la mañana, que se pueden comenzar a hacer acciones desde hoy, pero una transformación que debe ser impulsada por el sector privado. Tiene que tener su propuesta de cuál es la educación que quiere para los jóvenes y los niños en Honduras. Los diferentes actores también deben tener sus propuestas, y es un proceso que debe ser construido no solo por el Estado, no solo por los docentes, sino por Estado, docentes, educandos, padres, sector privado, organizaciones sociales, academia. Todos tienen que participar en este proceso de construcción de una educación que reúna ese tipo de características. Y esto es algo que ya se ha hecho en otros países, o sea, tampoco es que vayamos a descubrir el agua caliente, son cosas que ya se han hecho
y que aquí realmente todavía están por hacerse. Y como ya se han hecho también en este sentido, es muy importante la cooperación de quienes tienen experiencia en otros lados. Aquí entra mucho la cooperación internacional, pero también empresas globales que han apoyado en sus países de origen este tipo de procesos. Pero además también tenemos que hablar de un plan de prevención del embarazo en adolescentes, basado en 3 principios fundamentales. Por un lado, educación, ¿verdad? Es parte del modelo educativo también. Por otro lado, acceso a salud reproductiva, acceso universal y sin discriminación a salud reproductiva. Y por otro lado también prevención y sanción de la violencia contra mujeres y con niños. Y ese es el otro tema que estamos viendo ahí: prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres y niñas y contra las prácticas nocivas. Esto debe abordarse desde el ámbito legal, pero también desde el ámbito del comportamiento dentro de las empresas. Y de hecho yo sé, y hemos platicado con las amigas de Fundarse, y ellas ya están promoviendo políticas de género y políticas de prevención y de sanción de los temas de violencia de género en las empresas. Y eso es perfecto y debería ser aplicado en todos lados, por decirlo así. Otro tema: puesto en marcha un sistema de cuidados. Muchas jóvenes y adolescentes no acceden tampoco al mercado laboral porque están en su casa cuidando a los hijos de las que sí están trabajando, o cuidando a un adulto mayor que ya no puede valerse por sí mismo, ¿verdad? O cuidando a un familiar que vive en una situación de discapacidad. Y desde el Estado no ha habido todavía respuesta para ninguno de estos temas. O sea, una respuesta coherente por parte del Estado para, digamos, un sistema de guarderías no existe, ¿verdad? Asilos existen 2 o 3 por ahí. Cuidado de personas con discapacidad prácticamente no existe. De hecho, lo que hay en muchos casos son iniciativas de algunas empresas que sí han tratado de, sobre todo lo que tiene que ver con guarderías, algunas sí lo están implementando, y de organizaciones no gubernamentales, incluso vinculadas a iglesias, que son las que han trabajado un poco este tema, pero no existe, ¿verdad? Además, un sistema de incentivos para la empleabilidad y el emprendedurismo juvenil. O sea, sabemos que para, digamos, ampliar el mercado laboral se necesitan toda una serie de elementos que tienen que ver a nivel macro, como seguridad jurídica, como estabilidad macroeconómica, como mejora en la infraestructura, como políticas generales para la inversión, ¿verdad? De fomento de la inversión. Pero en el caso de jóvenes que están insertándose en el mercado laboral, tanto en lo que tiene que ver con empleabilidad como emprendedurismo, debería haber un sistema integrado de incentivos, que existe de forma parcial, que algunos lo hacen, otros lo hacen, pero no se hace de una forma, digamos, fragmentada. Y finalmente, como parte del modelo educativo, pero también como algo que debe trabajarse a nivel de las comunidades, y que ciertamente las empresas pueden trabajarlo en su área de influencia, ¿verdad?, como parte de su proyección, la promoción de una cultura de paz y convivencia. Creo que ya no tenemos más. Yo con esta me despido. Les doy muchas gracias a nombre del Fondo de Población de las Naciones Unidas por su atención a esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Queremos saber si entre el público hay alguien que desea hacer una pregunta, para que levante la mano, y hay un micrófono habilitado. Perdón, tenemos allá una pregunta. Adelante. Aló. Sí, solamente una inquietud. ¿En qué aspecto o concepto está focalizado
la apertura para los ninis, ni trabajan ni estudian. Y cada día tenemos un incremento en Honduras que vamos a llegar al 1.000.000 de personas. Gracias. Sí, es que son varios, o sea, hay que, primero, como presentamos ahí, hay varias razones por las cuales tenemos todas estas personas que no trabajan y no estudian, ¿verdad? Y para integrarlas, para fomentar su inclusividad, debemos atacar, por decirlo así, las diferentes razones que los están restringiendo, ¿verdad? Hay barreras que tienen que ver, en el caso sobre todo de las mujeres, con embarazo adolescentes, con violencia dentro de los hogares. Entonces hay que atacar esos temas en particular, ¿verdad? Pero también hay que atacar lo que tiene que ver con, digamos, ausencia de oportunidades para jóvenes o en el mercado laboral, o digamos inadecuación de la demanda y oferta de trabajo en el caso de los jóvenes. Entonces es algo, y obviamente también en el largo plazo es algo que hay que atacar a través de la educación. Entonces es algo que, digamos, tiene varias aristas, en todas ellas hay que trabajar y visualizarlo como un proceso de mediano y largo plazo, pero en el cual se deben ir tomando ya acciones en el corto plazo, como por ejemplo los paquetes de incentivos, pero desde una perspectiva integral y no desde la forma fragmentada como se ha venido haciendo hasta ahora. Excelente, muchísimas gracias. Y hoy sí despedimos a Marcos Carías e Iván Castellanos de UNFA. Muchísimas gracias. Le despedimos con un aplauso fuerte. Desde en línea nos acompañó también Iván Castellanos. Muchísimas gracias. Realmente un tema de mucho interés para nosotros, para Honduras y para el mundo. La verdad es que el tema de la educación es clave para que los países puedan salir adelante.